8 de la mañana con 1 minuto en la primera emisión de XCBA Noticias y damos paso a la entrevista. Le adelantaba antes de ir a la pausa que están aquí en estudios y oficinas los notarios públicos Edma Estela Hernández Domínguez y Gregorio Ángel Romero Pérez. Ellos vienen de parte del Colegio de Notarios del Estado de Tabasco y bueno, yo les doy la más cordial bienvenida. Notarios Edma Estela y Gregorio Ángel, bienvenidos a XCBA. Muchas gracias, muy buen día. Inició septiembre y con él una campaña que impulsan desde hace muchos años, que es el mes del testamento. Si nos pueden hablar al respecto, en qué consiste esta campaña, ustedes dan orientación o es abierto al público para que acudan a las notarías del Estado de Tabasco, pues para que pongan en regla estos papeles. ¿Sí? ¿Quién empieza? Como se ha hecho desde 2003, todos los notarios del país asumen el compromiso de bajar sus costos, de dar asesoría gratuita, con el objetivo de que la población pueda formalizar sus testamentos, ya sea por primera vez o segunda vez. La intención es de que la cultura de la previsión pueda establecerse como parte de los hábitos cotidianos de la población. Finalmente, el testamento es útil, es una herramienta, hay quien le interesa dejarlo, y en septiembre aprovechamos para invitar a la población a que se acerque a su notaría de confianza. En el caso de Tabasco hay 100 notarios en el Colegio de Notarios inscritos. En todo el estado, agremiados al Colegio de Notarios de Tabasco, pero en todo el estado están estos 100 notarios. Así es. ¿Qué es un testamento? ¿Qué es un testamento y por qué es importante hacerlo, notario Edma? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primeramente agradecer la invitación que se nos hizo al Colegio de Notarios a través de nuestro presidente, el licenciado Gerardo López Conde, y claro, señalarles que antes de definir un testamento o hacer saber a la ciudadanía que es un testamento, decirles que si aman a su familia, hagan un testamento. Hagan un testamento para evitar conflictos posteriores, porque si nosotros dejamos establecido en un documento y sobre todo elaborado ante un notario público qué va a suceder con nuestro patrimonio para después de nuestra muerte, evitamos conflictos entre nuestras familias. Un testamento es un documento a través del cual el notario público va a asentar la última voluntad de la persona y bajo las condiciones o bajo las declaraciones que la persona quiera establecer en ese documento. Es tan importante el testamento que a través de él podemos establecer incluso legados, es decir, no solo herederos, sino también legados. Los legados son cuando le dejamos a alguien algo en particular, digamos una sola casa, no una parte alícuota del patrimonio, ¿no? Sí. Y decir que no tengamos temor de hacer el testamento. Porque mucho está esta idea, así lo comentábamos la otra vez, pues ahí la gente tiene esa idea de que estás como que atrayendo la muerte una vez que pones en regla estos bienes o estas propiedades a través de un documento que es el testamento y que le da certeza a tu familia. Así es. No pensemos que es porque ya nos vamos a morir, sí. Ni tampoco pensemos que los bienes que ya dejamos distribuidos en un testamento ya no vamos a poder disponer de ellos. También está esa otra parte. Porque también hay ese estigma, ese mito acerca del testamento. O sea, tú señalas quién será tu heredero, pero eso no significa que no puedes disponer de tu bien, puedes hacerlo. Que acontece que ese bien ya no pasará a ser del heredero porque ya no está dentro de tu patrimonio. ¿Qué sucede si alguien muere sin haber dejado o hecho un testamento, notario? Ocurre la sucesión a través de las reglas que marca el propio Código Civil. Es decir, no es el fin del mundo, no se pierden los bienes, el Estado no se queda con ellos en la mayoría de los casos. Por ley se trasladan en primer lugar hacia los hijos, hacia los descendientes. A falta de hijos,
heredan los padres. A falta de padres, heredan los hermanos. Esas son las reglas generales. Habrá casos específicos y cada caso tendrá sus particularidades. Pero si una persona, por las razones que sean, no deja testamento y tiene hijos, ellos serán los que tendrán que reclamar la herencia. Pero se inicia una disputa legal interminable, también eso puede pasar. O no, okay. Pero ya no ocurriría lo que el propietario, lo que el testador desea para su familia, ocurre lo que la ley ya impone. Si uno por alguna razón quiere cambiar ese orden, la sugerencia es haga testamento. Claro. Si uno por alguna razón quiere heredar solo a un hijo porque al otro ya le donó en vida o por las razones que tenga, la sugerencia es haga testamento, es simplemente previsión. Hay quien tiene un vehículo y desde luego está obligado a comprar un seguro de vida. Lo mismo aplicaría para los patrimonios. Hay quien compra, seguro de vehículo, seguro de vida, hay quien tiene sus previsiones, es simplemente cultura de la previsión y el testamento es un aviso y es una orden de lo que uno quiere que pase con sus bienes cuando ya no esté. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un testamento en vida? Por ejemplo, los que nos están escuchando, el auditorio que dicen, bueno, es que yo todavía como que no defino bien a quién se lo voy a dejar, estoy viendo, ¿no? Pero ¿cuáles serían los beneficios de las personas al realizar un testamento? Sí, claro. Creo que uno de los beneficios más importantes es poder distribuir los bienes a favor de quien nosotros queremos que quede esa parte del patrimonio. Y la otra, como decíamos, es prevenir conflictos entre las familias. Otra es poder determinar quién será el albacea, que es una figura muy importante dentro de lo que es el testamento, sí, para cumplir con la última voluntad del autor de la mortual. ¿Qué se puede heredar, notario Enma? Por ejemplo, los que nos están escuchando dicen, bueno, es que yo tengo un terrenito, yo tengo un coche. ¿Qué cosas sí se pueden heredar dentro del testamento? ¿Todo? Todo. Bienes muebles, bienes inmuebles, deudas, obligaciones. Bueno, derechos, las deudas yo creo que no. Pero también se heredan, las deudas, claro. Sí, claro. Y bueno, ¿a partir de qué edad una persona puede otorgar testamento en México? En Tabasco, a partir de los 14 años de edad, la ley nos da una capacidad especial para ello. En otros estados de la República Mexicana, a partir de los 16 años de edad, solo hay un testamento, que es el hológrafo, que requiere los 18 años cumplidos. ¿Qué diferencia hay del testamento que es a través de los notarios con el testamento oleógrafo, así se llama? ¿Hay alguna diferencia? Sí hay diferencias sustanciales. Lo que nosotros sugerimos es, la ley prevé varias posibilidades, pero la que sugerimos ampliamente es el testamento público abierto, que se suscribe en presencia de un notario público, con la asesoría y entrevista previa del notario público, que a veces es más importante que el propio acto de testar, y ante la presencia exige nuestro Código de Tabasco de 3 testigos. Ese documento se expide, se le entrega al testador, se manda aviso al archivo de notarías para efecto de que una base de datos nacional quede registrado, y en algún momento que los herederos requieran ocupar ese documento, en caso de extravío, en la notaría aparece ese documento, en los libros de la notaría. Y el testamento hológrafo es curioso, lo permite la ley, hay abogados que lo sugieren, pero la ley exige muchas formalidades respecto a algo que es curioso, el sobre, en el cual se deposita de puño y letra el testamento. Sí. Y las formalidades son las mismas del testamento público abierto en esencia, en el sentido del contenido, pero hay unas formalidades especiales para el resguardo del sobre, el cual se deposita en el registro público de la propiedad. Está en buenas manos también, sin embargo, si llega a ser rasgado, si llega a ser alterado, borrado algo, pierde validez. Es por esa razón, no es la herramienta que al menos dentro del notariado sugerimos. Habrá algún abogado que lo quiera hacer y es completamente válido,
pero si tiene más formalidades y mayor carga procesal para validar el testamento, para hacerlo valer, entonces probablemente se le esté dejando complicaciones a los herederos. Probablemente no, en algunas ocasiones. Pero ¿para qué se arriesga uno, no? La sugerencia siempre es testamento público abierto. Claro. Y bueno, si pudiera agregar algo, otra de las cuestiones por las cuales les recomendamos el testamento público abierto es porque es el único testamento que es formalmente válido desde su otorgamiento. Cualquiera de los otros testamentos que están establecidos en nuestra legislación requieren ser validados por un juez. Ok. Por acá nos están haciendo preguntas por parte del auditorio. Nos dicen, una orientación, por favor. Dice, tengo una propiedad que está a nombre mío y de mi pareja. Le comento que si fallezco, ella se quede con la propiedad y si es ella, pues yo me quedé con la propiedad. Está a nombre de los dos la escritura. ¿Qué tipo de documento necesitaría hacer? Si con un poder notarial es suficiente, es lo que nos están pues comentando acá, notarios. Bueno. La respuesta primero va en el sentido de acercarse con sus documentos a alguna oficina de algún notario público para ver los detalles del caso. Esto es como el médico, hay que ver las particularidades. Sí. Pero si se trata de una asesoría breve y muy general, si desea que al faltar su esposo se quede con el 50% que es de ella, puede ser un testamento. Okay. Si lo que desea es que le represente en cualquier acto, a través de un poder notarial, pero el poder notarial termina su vigencia con el fallecimiento. Si lo que desea es trasladar la propiedad a los hijos o a alguna otra persona, probablemente sería una donación, pero de recomendación general, independientemente de lo que vaya a hacer en algún futuro, es que deje su testamento. 8 de la mañana con 13 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Estamos en entrevista con los notarios públicos Enma Estela Hernández Domínguez y Gregorio Ángel Romero Pérez. Hacemos nuestra siguiente pausa comercial y regresamos con más de esta entrevista. 8 de la mañana con 17 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Estamos de regreso en esta entrevista importante, septiembre, mes del testamento, y para eso nos vienen a hablar precisamente estos notarios públicos del Colegio de Notarios de Tabasco, Enma Estela Hernández Domínguez y Gregorio Ángel Romero Pérez. Acá el auditorio nos hace la siguiente pregunta, dice: buenos días, soy José Flores, para preguntar a los notarios, se quiere dividir en 4 partes un terreno de 12 de frente por 40 de fondo, pero un notario nos dijo que no se pueden dejar 3 metros de frente, que según una nueva ley o norma, algo así comentó, pues ya se quiere dejar un testamento o repartir, pero se cerró, que no se puede. Gracias por su ayuda y saludos a todos en cabina. ¿Se puede o no se puede? Señor Flores, igual la misma recomendación, hay que acudir con la documentación y puede pedir una segunda opinión. Por lo que platica, y qué relevante es la pregunta, la asesoría del notario implica también advertirle al testador que sí se puede o que no se puede, o que va a complicar la vida a sus familiares. La reglamentación básica de todos los municipios es dejar 7 metros de frente con la vía pública. Es parte de la reglamentación, y en dado caso de que la propiedad sea de zona urbana, se requiere tramitar un permiso de subdivisión. Si usted, como testador, quiere dejarle esas cargas a sus herederos, pues tendrá que tener el conocimiento de que eso existe en la ley. Su notario tendrá que prevenirle de que eso tendrá que ocurrir en algún momento si quiere que su testamento sea válido. Si quiere hacer la donación en vida, habrá que hacer esa tramitación, y probablemente cualquier municipio le restrinja el permiso por los 3 metros de frente. Igual, como en todos los casos, hay que ver los detalles, sí, claro. Pero básicamente esa es la restricción, que es útil conocerla antes de diseñar el testamento. Notarios, por ejemplo, una persona hizo su testamento, ya todo en regla, después de 5 o 6 años dice, bueno, voy a cambiar otra vez el testamento. ¿Se puede hacer? Sí, claro que sí, por supuesto. El testamento es 100% revocable. Okay. En cualquier momento puede hacerse un nuevo testamento y el último testamento va a revocar el anterior.
La revocación puede ser expresa o puede ser tácita. Me refiero a que en el Nuevo Testamento pueden decir que dejan sin efecto el anterior testamento, o pueden no decirlo, pero por el simple hecho de hacer uno nuevo, ese va a dejar sin efecto el anterior testamento. Hay que aclararles que, como reitera el doctor Gregorio, siempre hay que asesorarse del notario para que el último testamento sea plenamente válido. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para otorgar un testamento, notario? Básicamente lo que deben llevar a las oficinas es su identificación oficial, que puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cualquier otra que permite la ley. Sí. La identificación oficial de 3 testigos, que tal vez no los tenga que llevar en el momento a la oficina, pero sí su documentación, los cuales sugerimos, por las restricciones legales, que no sean familiares ni de ellos ni de los propios herederos. Y es muy útil que nos lleven copias originales de sus escrituras o documentos que acrediten la propiedad para verificar y para asesorarles que efectivamente esté a su nombre. Habrá quien piensa a veces que es propietario y solo es usufructuario, es decir, tiene derecho al goce y disfrute de los bienes, pero no es el propietario. Habrá quien dice yo soy el único dueño, pero aparecen 2 personas más en copropiedad. O lo que es muy común, quiero dejar mis bienes, están a mi nombre, pero si estoy bajo matrimonio en sociedad conyugal, la sugerencia será siempre que su esposa, su cónyuge, deje un testamento también, ya que él solo es dueño del 50% de lo que se adquirió dentro del matrimonio. ¿Cuál es la función del notario en el proceso de otorgar un testamento, notaria Emma? Es, en primer lugar, dar la asesoría a la persona que quiere efectuar su testamento y posteriormente darle la fe pública a ese documento, cumpliendo con las formalidades y las solemnidades que establece la ley. Es decir, que se lleven los 3 testigos que ya se mencionaron con anterioridad, que se pueda distribuir como el testador le hizo saber al notario los bienes. En caso de existir menores de edad o personas con discapacidad, el hecho de haber asesorado que se les debe dejar alimentos, o bien a los ascendientes, si los padres no tienen bienes para su subsistencia, dejarle los alimentos instituidos y designar una albacea en el mismo. Por ejemplo, una persona hizo su testamento, dejó todo en regla. ¿Cómo se garantiza de que su voluntad se cumpla a través del testamento? Porque tendrá que llevar a efecto un proceso posterior al fallecimiento del testador. Este puede llevarse a través del notario público, sí, o bien a elección de ellos también ante el juez de lo familiar, en donde se va a realizar una búsqueda de los testamentos a través del archivo de notarías, de la subdirección actualmente del archivo de notarías, que a su vez va a solicitar informes al Registro Nacional de Testamentos que existe en la República Mexicana y también al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para saber si en el registro público quedó depositado algún testamento hológrafo. Entonces, saber si cuáles son los testamentos que dejó la persona, cuál es el último, e iniciar con el trámite de aceptación de herencia y de la aceptación del albaceazgo. Por ejemplo, un padre de familia, 5 hijos, muere el padre de familia, deja todo a uno de sus hijos, el heredero universal, podríamos decirlo así. ¿Qué pasa con los otros hijos? ¿Se pueden inconformar? ¿Pueden decir, yo no reconozco este testamento? ¿Tienen algún derecho, pues estas personas que no quedaron dentro del testamento o que no estén de acuerdo con el testamento que dejó su padre? Por ejemplo, México existe un principio que se llama de libre testamentificación. Esto significa que quien hace un testamento puede dejar sus bienes a cualquier persona, aun cuando no tengan un grado de parentesco.
es la diferencia con la sucesión legítima de la que hablaba el doctor Gregorio. Sí. Entonces, los hijos están en todo su derecho, si quieren, impugnar el testamento. Los no beneficiarios. Pero esto no significa que vayan a tener la razón, ¿no? Claro. Y lo que sí habrá que dejar establecido es lo que yo mencionaba, son los alimentos, si estos son menores de edad o son acreedores alimentarios por alguna situación que la propia ley establezca. ¿Pueden intervenir jueces y tribunales en la sucesión testamentaria, por ejemplo, de que hay alguna inconformidad? ¿Ahí puede intervenir, por ejemplo, ya hablando de tribunales? Sí, por supuesto. Una de las formas de, entre comillas, validar el testamento es a través de la sucesión testamentaria. ¿Qué se valida propiamente? Que sea el último testamento que se haya otorgado. Uno puede otorgar cuantos testamentos quiera en vida, pero parte de la justificación de ese procedimiento es que sea el último testamento. Una vez que se verifica que es el último, se nombran herederos, albacea, queda la opción de acudir a la notaría directamente o seguir el procedimiento para que se haga la partición de los bienes. O bien, la otra opción que también sugerimos es, si no desea acudir ante los tribunales, a los juzgados familiares o civiles, sí, acudir directamente al notario para hacer la radicación testamentaria, que es un procedimiento que se hace fuera de tribunales y que lo permite también la ley. De manera tal que bajo la misma justificación de verificar si es el último testamento o no, pueda validarse. En ese procedimiento se le da vista a los herederos, al albacea, se pregunta si desea aceptar la herencia, curiosamente hay que preguntar eso, sí. Uno pensaría que cualquiera quisiera aceptarla, sí, pero es un derecho del presunto heredero aceptarlo o no. Y finalmente, si el albacea desea aceptar su cargo o no, y también las cargas que puedan dejarse en el testamento, como bien se señalaba, los alimentos, es decir, no se puede dejar desprotegidos a ciertas personas. Y desde luego, tanto el Poder Judicial como el notariado tiene la obligación de tutelar la seguridad jurídica del testamento que fue otorgado, ya sea testamento público abierto, público cerrado o incluso el hológrafo. Lo importante es respetar la voluntad de quien dejó el testamento. 8 de la mañana con 27 minutos, estamos hablando con los notarios públicos Enma Estela Hernández Domínguez y Gregorio Ángel Romero Pérez. En este septiembre, mes del testamento, pues vienen a dar orientación y también luz a este tema tan importante que tiene que ver con el testamento en Tabasco y en México. Hacemos la pausa y regresamos ya con la recta final de esta entrevista. 8 de la mañana con 31 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Continuamos en esta entrevista con los notarios públicos Enma Estela Hernández Domínguez y Gregorio Ángel Romero Pérez. ¿Existen herederos forzosos en México como ocurre en otros países, notarios? No, en México no existen herederos forzosos. Ya platicábamos hace un momento acerca de que el testador puede dejar a quien él desee su patrimonio, aun cuando no sea familia, aun cuando no tenga un grado de parentesco. Entonces, esa es una de las bondades del derecho mexicano, sí, en el que no existen herederos forzosos. Obligaciones, como la de los alimentos que hemos mencionado, sí, pero como tal decir, tienes que dejarle una cuarta parte de tu patrimonio a tus hijos o a tu cónyuge, no, eso no. Lo decíamos al inicio de esta entrevista, hay como mucha reticencia por parte de la ciudadanía en general de decir, bueno, voy a poner o voy a tramitar un documento hablando de los testamentos, pero es hablar prácticamente o atraer la muerte. ¿Por qué creen ustedes, dentro de su experiencia con tantos años en las notarías, por qué creen que la gente todavía se resiste creyendo precisamente eso? Bueno, yo creo que es, si lo podemos llamar un mito o una cuestión psicológica del ser humano. Pero que está bien arraigado. Sí, claro, por supuesto. Una cuestión psicológica de decir, bueno, la expresión, no voy a hacer un testamento porque no me estoy muriendo. Sí. ¿Sí?
y ya lo comentabas, es como pensar, estoy llamando a la muerte si hago mi testamento, pero precisamente el objeto de esta campaña nacional es erradicar esos pensamientos y hacerle ver a la ciudadanía que el día de hoy nos escucha, a la ciudadanía en general, que hacer un testamento simplemente es prevenir. Pero también es importante socializarlo porque muchas veces las personas desconocen realmente lo que se tiene que dejar en regla sí o sí, o dejarlo así como que al ahí se va. Entonces, la recomendación siempre de los expertos, en el caso de los notarios, es dejar todo en regla, no dejarle situaciones penosas a familiares una vez muertos, ¿no? Porque luego empieza un calvario que es interminable en el caso de las familias notarias. Sí, así es. Los juzgados de lo familiar deben, en cuestión de estadísticas, existen muchos sucesorios intestamentarios y algunos, pues sí, se resuelven muy fácil desde la primera etapa. Todos los posibles herederos, conforme la ley, están de acuerdo, y si sobrevive alguno de los padres, pues renuncian a la herencia o la repudian a favor de la madre o del padre, y bueno, ahí no sucede nada. Pero cuando no están de acuerdo es cuando comienzan los conflictos. Y pensando en que hablamos en una familia como las tradicionales, en una familia papá, mamá, hijos, pero pues existen familias ensambladas, que están conformadas por diferentes hijos, parejas. O dos familias. Sí. Entonces ahí es donde también puede comenzar a complicarse la situación. Ahora sí que con la muerte de la persona se dieron cuenta de que tienen otros hermanos, entonces ahí empieza. ¿Y qué consejos darían ustedes como notarios a las familias para evitar precisamente estos conflictos futuros? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, en mi caso, decirles que hagan su testamento. Que hacer su testamento es lo mejor que pueden hacer, y que el testamento lo realicen ante un notario público. De estos abiertos públicos, ¿no? Testamento público abierto. Primero, la sugerencia sería revisar su documentación y si efectivamente uno es propietario. Okay. En términos de cultura jurídica creo que no andamos muy bien, y a veces tenemos las escrituras que son del abuelo y no de uno. O suponemos. O suponemos que están a nombre de uno y resulta que todavía está a nombre de quien nos vendió. Okay. Luego entonces, si ya uno se considera que es el propietario y si quiere disponer de sus bienes, puede dejar su testamento con plena libertad de disponer posteriormente de sus bienes si los quiere vender o cambiar el testamento las veces que uno desee, pero es parte de la responsabilidad de ser propietario, y simplemente es prevenir, es planear y es decidir el patrimonio que uno tiene, a quién o quiénes desea heredarlo o desea transmitirlo. Sí. A través de testamento, o habrá quien nos pregunte, pero es que lo quiero donar, ya quiero escriturarle a tal persona. Bueno, en ese caso sería la donación, que ese es otro instrumento que no es el motivo de la campaña de este mes, ahorita es mes pero del testamento, sí. Vale la pena que también lo consideren y pregunten a su notario de confianza si la opción para ellos es testamento o es donación. Mi sugerencia es, si quiere uno la libertad de disponer de sus bienes, es testamento. Y si uno ya tiene definido que pase lo que pase, va a transmitir los bienes a tal persona, sería donación, pero con reserva de usufructo. Pero bueno, estamos en la campaña del mes del testamento y la sugerencia es, haga su testamento, acuda con su notario. No es un tema excesivamente costoso, ni es excesivamente burocrático. Sí es complejo, lamentablemente, pero para eso estamos los notarios, para poder atender a cualquier ciudadano. Para orientarlos y apoyarlos en todo momento. Porque es recomendable que incluso las personas jóvenes consideren también hacer su testamento. O sea, no es la recomendación para los adultos mayores, para los que ya están en esta edad, sino también los jóvenes pueden hacer su testamento, dependiendo de lo que tengan. Cualquier persona que ya tenga un patrimonio, que tenga bienes a su nombre, ya sean muebles o inmuebles, la recomendación es hacer su testamento.
en cualquier caso, y desde luego es cultura de previsión. Uno compra un seguro de gastos médicos no para enfermarse, y también un seguro de vehículo no para chocar el carro, simplemente es para prevenir lo que pueda ocurrir. Ahora sí que la cultura de la prevención. Y bueno, acá nos están preguntando qué notarías en específico o todas están dando asesorías gratuitas. ¿Son asesorías gratuitas en este mes? Así es, todos estamos obligados en este mes por compromiso propio. Por compromiso. Entonces, por ejemplo, si nos están escuchando el auditorio y dicen quiero conocer más al detalle mi caso, exponerlo directamente con un notario, pueden acercarse a cualquier notaría y ahí les pueden orientar. Así es, la mayoría de los notarios ya trabajamos a través de citas. Es mucho más sencillo, nos hacen más sencillo nuestro trabajo, pero también pueden acercarse para que cualquier notaría les pueda asesorar, planificar, y si la opción adecuada es el testamento, desde luego aprovechar en este mes para hacerlo. Y bueno, ya por último en esta recta final, agradeciendo por este tema tan importante, pues, ¿qué están haciendo en el Colegio de Notarios? Pues se están preparando con las nuevas reformas, hay capacitación permanente. ¿Qué están haciendo en el colegio? Claro, en el Colegio de Notario estamos trabajando arduamente. Tenemos un gran líder que es nuestro presidente, el licenciado Gerardo López Conde Lastra, y él en esta gestión ha implementado los lunes de academia y todos los lunes tenemos capacitaciones para los notarios con compañeros notarios de toda la República Mexicana en temas de vanguardia, como lo es el lavado de dinero, como lo es la voluntad anticipada, como lo es precisamente el derecho sucesorio, así. De tal manera que estemos actualizados con las leyes, las reformas legislativas que salen diariamente, y de igual manera con talleres presenciales en nuestro colegio cada determinado tiempo. Y bien, también la Asociación Nacional del Notariado Mexicano también oferta esas capacitaciones que son transmitidas según la calendarización de la Asociación Nacional en el Colegio de Notarios para todos aquellos notarios que deseen capacitarse. Que es importante también la capacitación constante, continua, precisamente especialización, y sobre todo para dar luz a nuevos temas como estas reformas que se han estado aprobando en los legislativos, notario. Así es, el abogado siempre tiene que estudiar. Quienes quieran dedicar a esto, nos estén escuchando, siempre hay que estudiar, al igual que en muchas otras profesiones, tiene que actualizarse, y desde luego cada reforma, la Constitución, cada reforma, las leyes con las que trabajamos nos obliga a actualizarnos, a desaprender cosas que ya sabíamos y aprender las nuevas. Es parte de el deber de cualquier notario público, pero en general de cualquier abogado, reaprender y aprender cosas nuevas. Pues ahí está. Nosotros le agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta mañana para hablar sobre este tema importante, el testamento. Y bueno, también la recomendación para la población, para los radioescuchas, es de que no lo dejen a finales de septiembre, que ya se pueden acercar desde ahorita, desde principios de mes, a la notaría más cercana, la de más confianza, y pues ahí revisar y sobre todo dar detalles de su caso en particular. ¿Algo más que quieran agregar? Solo el costo que asumió el Colegio de Notarios de Tabasco, que es de 2.500 pesos masiva, en total son 2.900 pesos la tarifa que propone el Colegio de Notarios de Tabasco. Pues ahí está, para que aprovechen. Nosotros le agradecemos mucho a los notarios públicos Enma Estela Hernández Domínguez y Gregorio Ángel Romero Pérez del Colegio de Notarios de Tabasco, que bueno, vinieron a hablar sobre el mes del testamento, esta campaña en septiembre. Nos vamos a la pausa, 8 de la mañana con 43 minutos. Usted escucha XCBA Noticias, primera emisión.